Vigano lo advirtió con crudeza: lo que está en juego no es una diferencia teológica menor, sino el alma misma de la Iglesia, el futuro de la fe y, en última instancia, la credibilidad de todo un movimiento político y cultural que durante décadas se erigió como resistencia frente a la modernidad. Sin embargo, lo que ocurre ahora es mucho más grave. Los supuestos guardianes del orden han dejado de combatir. No están en retirada, no están derrotados. Han pactado treguas ocultas con aquellos a quienes públicamente llaman enemigos. Esta es la guerra que nadie quiere mostrar. Una guerra que no se libra con espadas ni con discursos inflamados, sino con silencios estratégicos, acuerdos de pasillo y complicidades veladas. En el interior del Vaticano, aseguran fuentes cercanas, el ambiente es sofocante. Los documentos que se filtran son apenas fragmentos de un conflicto mucho mayor. Se habla de reuniones a puerta cerrada, de negociaciones en las que los conservadores más influyentes aceptan reformas siempre y cuando no se toquen sus privilegios. Se habla de pactos implícitos con gobiernos que buscan debilitar a la Iglesia desde dentro, mientras los obispos, en lugar de resistir, calculan cuánto pueden ganar de ese derrumbe controlado. El choque es brutal porque divide no solo a la jerarquía, sino también a los fieles. Por un lado están quienes creen que Vigano es un visionario, alguien que se atrevió a decir lo que todos callaban. Por el otro, están quienes lo señalan como un agitador que busca desestabilizar lo poco que queda de unidad. Entre ambos extremos, millones de creyentes quedan atrapados en una tormenta de dudas. ¿A quién creer? ¿Al arzobispo que denuncia pactos oscuros o a los líderes que prefieren callar? El propio lenguaje de esta guerra es distinto. No se habla de enemigos externos, se habla de traidores internos. No se mencionan herejías doctrinales, se denuncian complicidades políticas. Porque lo que está en disputa no es solo la interpretación de la fe, sino el control de recursos, de influencia y de poder. Vigano lo plantea con un dramatismo inquietante. Mientras el mundo cree que el debate es espiritual, lo que realmente se negocia son posiciones estratégicas que garantizan poder durante décadas. La fractura se vuelve más evidente cada día. Algunos cardenales y obispos de peso ya han empezado a distanciarse entre ellos, evitando coincidir en eventos públicos para no mostrar la tensión. Otros, más radicales, han comenzado a hablar en voz baja de una purga interna que sería inevitable si la denuncia de Vigano sigue ganando fuerza. Y en el corazón de este enfrentamiento está la credibilidad. ¿Qué pasa si los fieles descubren que los líderes a quienes veían como modelos de rectitud son en realidad actores de una trama de silencios? ¿Qué pasa si la confianza que sostenía a millones se derrumba en un solo instante? Lo más inquietante es que esta guerra, a diferencia de otras en la historia de la Iglesia, no tiene un frente visible. No hay concilios extraordinarios que muestren el debate, no hay discursos abiertos que evidencien el conflicto. Todo ocurre en las sombras, en cartas filtradas, en rumores, en declaraciones veladas que nunca aparecen en los boletines oficiales. El pueblo de a pie apenas recibe los ecos de ese choque, como si se tratara de un terremoto subterráneo cuyo epicentro nadie se atreve a señalar, pero cuyos temblores ya se sienten en todo el mundo. Los medios internacionales han comenzado a captar el aroma de esta guerra encubierta. Columnistas, analistas y hasta políticos ajenos al ámbito religioso empiezan a usar el nombre de Vigano como un símbolo de rebelión contra la hipocresía conservadora. Algunos lo ven como un héroe, otros como un peligro. Pero lo que resulta imposible negar es que su voz ha abierto una grieta que ya no se puede cerrar. Porque cuando alguien señala que la batalla no es entre progresistas y conservadores, sino entre verdad y traición, el escenario cambia radicalmente. Y mientras esta guerra se intensifica bajo la superficie, crece también el miedo. Miedo en los pasillos del Vaticano, miedo en las diócesis más influyentes, miedo en los partidos políticos que se apoyaban en los conservadores para ganar legitimidad. Miedo porque la denuncia de Vigano amenaza con derribar un sistema entero. Miedo porque si cae la máscara de los supuestos defensores, lo que quedará expuesto es un vacío que nadie sabe cómo llenar. Lo que se vive hoy es una guerra sin trincheras, sin uniformes, sin batallas visibles. Pero es, quizás, una de las más decisivas de la historia reciente. Una guerra que enfrenta a un profeta incómodo contra un sistema entero de silencios y complicidades. Una guerra que, si se hace visible, podría cambiar para siempre la forma en que millones entienden la fe, la política y el poder. Vigano cayó como una bomba en medio de un campo cuidadosamente cultivado. Los conservadores, sorprendidos por la ferocidad del ataque, tenían dos caminos posibles:
responder de inmediato y desmontar sus acusaciones, o refugiarse en el silencio y esperar que la tormenta pasara. Eligieron lo segundo. Y esa decisión, que al principio pareció una estrategia prudente, se convirtió en la prueba más contundente de la complicidad que el arzobispo denunciaba. Porque en política, en religión y en la vida pública, el silencio nunca es neutral, el silencio habla, el silencio grita, el silencio condena. Los días pasaron y la ausencia de respuesta comenzó a transformarse en un vacío insoportable. No hubo comunicados claros, no hubo defensas enérgicas, no hubo explicaciones convincentes. Los mismos obispos y cardenales que en otras ocasiones corrían a los micrófonos para condenar cualquier gesto progresista, esta vez se replegaron. Algunos se excusaron con discursos vagos sobre la necesidad de unidad. Otros sugirieron que no valía la pena darle más voz a un arzobispo incómodo. Pero en la práctica, todos callaron. Y en ese silencio se consolidó la narrativa de Vigano: si no responden, es porque tienen algo que ocultar. El contraste se hizo brutal. Mientras el sistema entero optaba por el mutismo, Vigano levantaba la voz una y otra vez, sin miedo a la condena, sin temor al aislamiento. Sus cartas comenzaron a circular como si fueran manifiestos prohibidos. Sus entrevistas se convirtieron en piezas de análisis político y religioso que desbordaban las fronteras de la Iglesia. Y en cada intervención, repetía la misma idea: el silencio de los pastores es el signo más claro de su complicidad. Quien calla, aprueba. Quien calla, protege al culpable. Quien calla, traiciona a los fieles. Suscríbete al canal. La tormenta ya no puede ocultarse. Lo que comenzó como un murmullo solitario en la voz de un arzobispo marginado, se ha convertido en un rugido que recorre templos, parlamentos, universidades y hogares. La denuncia de Vigano ya no es una declaración más en el mar de discursos olvidables, es una grieta profunda que obliga a todos a mirar de frente una realidad incómoda. Porque lo que está en juego no es solo una estructura religiosa, ni un sector político, sino algo mucho más grande: la verdad frente a la traición. El arzobispo lo ha dicho con palabras que resuenan como martillos sobre el mármol: la batalla no es entre progresistas y conservadores, sino entre quienes defienden la verdad y quienes la encubren. Esa frase, repetida, citada, tergiversada, ha desarmado la lógica con la que millones habían vivido durante décadas. Ya no sirve hablar de bandos ideológicos, ya no sirve refugiarse en etiquetas. La pregunta es más simple, más brutal y más personal: ¿de qué lado estás? Las consecuencias de este enfrentamiento son enormes. Dentro de la Iglesia, el mapa de poder se sacude. Los conservadores que permanecieron en silencio se ven acorralados por una creciente desconfianza. Sus fieles, sus comunidades, incluso sus aliados políticos, ya no los ven como bastiones de fortaleza, sino como sospechosos de pactos oscuros. El prestigio que los sostuvo durante años se desvanece con rapidez, porque la confianza, cuando se quiebra, rara vez se recupera. Fuera del ámbito religioso, la denuncia de Vigano se interpreta como un reflejo de una crisis global, la de líderes que prometen defender valores, pero que terminan rindiéndose al poder, al dinero y a la comodidad del silencio. Lo que ocurre en los altares resuena también en los parlamentos, en los medios de comunicación, en las universidades. Es el mismo patrón: figuras que se visten de guardianes, pero que en la práctica son cómplices de lo que dicen combatir. Y en esa conexión entre lo espiritual y lo político, la voz de Vigano trasciende lo eclesial para convertirse en símbolo de resistencia contra la hipocresía. Pero el clímax de esta historia no se encuentra en la denuncia, sino en el dilema. Porque lo que Vigano plantea es un desafío directo al espectador, al creyente, al ciudadano común. Ya no basta con escuchar. Ya no basta con indignarse. La hora de las medias tintas ha terminado. El silencio es complicidad. Y el profeta incómodo lanza la pregunta que duele como una herida: ¿seguirás aceptando el mutismo de los supuestos defensores, o te atreverás a unirte al grito que exige verdad? Este es el momento en que cada persona se convierte en protagonista. La historia ya no pertenece solo a cardenales, obispos o políticos. Pertenece a todos los que deben elegir entre callar o hablar, entre seguir confiando en máscaras cómodas o enfrentarse a la crudeza de la verdad. Porque lo que está en juego no es únicamente la pureza de una institución, sino el futuro mismo de una cultura que se hunde cuando sus líderes se convierten en cómplices. Vigano, cada vez más aislado en lo físico pero más fuerte en lo simbólico, se alza como un faro que incomoda. No es un santo inmaculado, no es un héroe perfecto,
pero es el hombre que decidió arriesgarlo todo para denunciar lo que otros prefieren callar. Y su grito, multiplicado por miles, ahora late como un eco que atraviesa generaciones. La traición más dolorosa no viene del enemigo, sino de quienes se dicen tus aliados y eligen callar. Ese es el verdadero peso de este capítulo final, entender que no hay distancia cómoda, que no hay refugio neutral. El mundo está siendo arrastrado hacia un desenlace, y la complicidad silenciosa es el mayor enemigo. El llamado es urgente, apremiante, casi apocalíptico, no puedes seguir siendo espectador. Debes elegir. ¿Serás parte de los que callan, de los que miran hacia otro lado mientras los cómplices disfrazados de conservadores negocian con la verdad? ¿O serás parte de los que se atreven a levantar la voz, aunque esa voz incomode, aunque esa voz duela, aunque esa voz te deje aislado? Esa es la pregunta final, la que no puede evadirse, la que marcará la diferencia entre ser cómplice o ser testigo de un cambio. La historia aún no ha terminado. Apenas comienza. Pero el rugido de Vigano ya está escrito en el aire, y su eco no se apagará fácilmente. Porque el grito del profeta, por incómodo que sea, siempre es más fuerte que el silencio de 1000 cómplices. Apoya el canal suscribiéndote al mismo. Gracias.